Buenas noches, bendiciones amigos y amigas del Face. Una vez más en esta oficina para leer la palabra de Dios, pasar un tiempo agradable, leer de los principios del Señor y mirar una frase motivadora para nosotros, un mensaje que tenga nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros. Espero que hayas tenido un día de bendición y allí en la oficina donde te encuentres, en la sala, allí en esa alcoba o quizás vas viajando, no importa, lo importante es siempre sacar un tiempo para oír o leer la palabra del Señor. Hoy, una vez más, hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera y a Andrea Carolina, mi hija, para que nos haga el favor de leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4. Con nosotros, Andrea. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Andrea Carolina, que nos hizo el favor de leer hoy Hechos capítulo 4. Y estamos entonces avanzando una vez más en la lectura de este hermoso capítulo y sobre todo hermoso libro, ¿verdad?, que tiene el libro de los Hechos. Sabemos que Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas y el tema central es el Espíritu de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que es Hechos capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 es la plataforma donde se monta Pedro, quien es el que asume la responsabilidad luego que Jesús ha partido al Padre. Ellos ahora, con la guía del Espíritu Santo, comienzan un trabajo en la iglesia que se estaba fundamentando. Pedro dice aquí en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Ese día que tuvieron la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo del Señor, ese día Pedro evangeliza y se convierten 3,000 personas. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Entonces, ese día que que Pedro hace su evangelización, él ese día llena, ¿sí?, ese lugar, y con la llenura del Espíritu Santo de Dios hace una predicación y se convierten 3,000 personas. Ahora, en Hechos capítulo 3 viene
Pedro y Juan van a ir al templo, ¿sí? Van a ir al templo. Cuando van a la hora de la oración, ¿sí? Dice que trajeron o habían traído un cojo de nacimiento a quien ponían en la puerta del templo para que pidiese la limosna. Viene Pedro y Juan, le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y aquel cojo de nacimiento se levantó. Ahora, allí Pedro hace otro discurso. Eso está en Hechos capítulo 3. ¿Sí? Dice que el Pedro dio un gran discurso porque se habían quedado asombrados todos los que estaban allí, cerca del templo. Los templos son visitados, algunos porque son patrimonio de la humanidad, y entonces hay personas que les gusta visitar el templo, ¿sí? Entonces, en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad, siempre hay un templo, o una mezquita, o una representación religiosa que muchas personas, ¿verdad?, van a ese lugar para, de alguna manera, conocer esa estructura, conocer la historia y todo esto. Por ejemplo, cuando hace poco que se quemó en Francia, ¿verdad?, el templo, la torre de Notre Dame, ¿sí? Ese gran templo católico que está en Francia, y es visitado por miles y miles de personas que van allí, porque pues al templo, como te digo, algunos van a adorar a Dios, otros van a ver cómo es la estructura de lo que está allí, otros van a ver el rito de lo que se hace allí, otros van a relajarse, ¿sí? A relajarse, porque ven el templo como un lugar sagrado donde allí hay una quietud, una paz, ¿sí? Y por eso los templos son visitados por miles de personas, ¿sí? Miles de personas. Y aquí estamos mirando la historia de un cojo que es sanado allí por Pedro y Juan cuando ellos iban a la hora de la oración. Eso está en Hechos capítulo 3. Debido a ese milagro que sucede, o señal que habla aquí Lucas, ¿sí?, entonces se aglomera muchas personas, se juntan muchas personas para mirar con asombro lo que ha ocurrido. Ese es un milagro, algo asombroso, algo que ocurre, una señal, algo extraordinario, que solo lo puede hacer el poder de Dios. Por eso entonces, en Hechos capítulo 4, dice: hablando ellos al pueblo, ¿sí?, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿sí? Y ahí dice que en el verso 3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, 5,000. En la primera predicación que se levanta Pedro y hace su predicación luego de ser lleno del Espíritu Santo, se convierte en 3,000. Ahora, luego que de alguna manera se ha manifestado la señal del cojo de nacimiento, Pedro hace otra predicación y ahora van 5,000 personas. Todo esto de alguna manera está montando una plataforma del evangelio en Judea. Por eso se va cumpliendo lo que está diciendo Hechos 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, ya
estaban los 12 discípulos que ahora son apóstoles, y que dice Hechos capítulo 1 que eran 120, ¿sí? 120. Ahora Pedro ha hecho una predicación, se convierte en 3000. Pedro ha hecho otra segunda predicación y se convierte en 5000. Por lo tanto, los números en cuanto a la conversión a Cristo a través de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro está haciendo un efecto multiplicador. Y esto permite que se vaya de alguna manera extendiendo el Evangelio tal como lo ha dicho Jesús en Hechos 1:8. Dice, primero me seréis testigo en Jerusalén, luego me seréis testigo en Judea, luego me seréis testigo en Samaria y luego me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Razón por la cual hoy nosotros somos testigos porque creemos en el cristianismo, donde Cristo es el centro del evangelio de cada persona. Ahora, dice en el verso 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, para ver qué era lo que había pasado. Ahí estaba la gran directiva, el poder religioso en ese momento en Jerusalén. Estaba la familia de los sumos sacerdotes, estaba Caifás, estaba Juan, Alejandro, Anás y todo ese poderío religioso que está allí cuando Pedro está haciendo esta evangelización, ¿sí? Evangelización donde se convierten 5000 personas. Entonces dice, y poniéndoles en medio, mire, aquí estaba Anás, aquí estaba Caifás, acá estaba Juan, acá estaba Alejandro, estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, dice, y poniendo en medio a Pedro y a Juan, dice el versículo, ¿sí? Y poniéndole en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y ancianos de Israel. Pedro tenía la llenura del Espíritu Santo del Señor. Recuerda que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar en la guía del Espíritu Santo del Señor, porque ya Jesús ha ido al Padre, ¿sí? Y ya ha enviado al Consolador, lo cual es el Espíritu de la verdad. Ahora es el Espíritu Santo. Por eso, entonces, en el libro de los Hechos vamos a encontrar más de 30 veces, ¿sí? Más de 30 veces el nombre del Espíritu Santo, ¿sí? Yo tengo aquí esas citas bíblicas que están desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 28. Entonces, más de 30 veces aparece el nombre. Por ejemplo, esta que está aquí, Pedro lleno del Espíritu Santo, es la cuarta vez que vas a encontrar la referencia del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor. Entonces, dice aquí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, se estaba refiriendo al cojo de nacimiento, de manera que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia
sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. ¿Sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, ¿sí? Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces allí es donde nosotros nos concentramos a predicar el evangelio en el nombre de Jesucristo. Es el único que puede ofrecer la salvación para llevarte al Padre. No hay otro nombre, no hay otro santo, no hay otro ídolo, no hay otro personaje, no hay un artista, no hay un presidente. No lo hay, es en el nombre de Jesucristo, creyendo en el nombre de Jesucristo que podemos ir y ser salvos. ¿Sí? Aquí lo está diciendo. ¿Sí? En Hechos, capítulo 4, verso 12. Ahora, en el verso 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, es decir, Pedro y Juan no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela, a la universidad. El único que había instruido por 3 años era Jesucristo, quien los acompaña en el ministerio del Señor. Esa es la razón, porque entonces ellos sabemos que Pedro y Juan eran pescadores, ¿sí? Cuando Jesús los llama, ¿sí? Los llamó detrás de la faena de la pesca, ¿sí? Y les dijo: vengan, yo os haré pescadores de hombre, ¿sí? Yo os haré pescadores de hombre. Allí entonces se va cumpliendo, ¿verdad? Jesús los instruye, los enseña, ¿sí? Y de alguna manera los va a complementar para enseñar la palabra del Señor. La palabra del Señor. Mira que en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, está hablando de Jesús inicia su ministerio. Mateo 4, verso 12. Jesús inicia su ministerio. Y este ministerio de Jesús lo inició en Capernaum, en los lagos de Zabulón y Neftalí, donde estaban los lagos. Y allá se encontró a Pedro. ¿Sí? Se encontró a Pedro. Te estoy leyendo Mateo capítulo 4, verso 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombre. Pedro, pescador de hombre, ¿sí? Pescador de hombres. Hoy Pedro, cuando ya Jesús se ha ido y ha sido instruido por un promedio de 3 años al lado de Jesucristo, ha hecho 2 grandes evangelizaciones, y en la primera dice que se arrepintieron 3,000. Ahora en la segunda se arrepienten 5,000. Y de esa manera se cumple la profecía de Jesús en la vida de Pedro. ¿Sí? Lo que Jesús ha prometido y promete se va a cumplir. Y se cumplió en la vida de Pedro. Por eso, si Jesús ha hecho una promesa a la vida tuya, ten la seguridad que se va a cumplir. Entonces, quería mostrarte cómo esa profecía se está cumpliendo en Hechos, capítulo 1 al capítulo 7 más, sobre todo, donde se monta la plataforma en Jerusalén a través de la evangelización,
del apóstol Pedro y inicia así, de esa manera, la evangelización mundial hasta el día de hoy. Han pasado 20 siglos, han pasado más de 2000 años, estamos en el 2020, ¿sí? Y son los grandes hombres y mujeres que han entendido y han sido llamados, ¿sí? Y han hablado del arrepentimiento. En estos 2000 años, muchos hombres, grandes, chicos, campesinos, familias, empresarios, amas de casa, ¿sí? Profesionales, universitarios, de todos los rangos políticos, de todos los rangos militares, han entendido el propósito de Dios para ellos y han evangelizado en el tiempo. Entonces encontramos, por ejemplo, a Martín Lutero, que es el que hace la reforma, San Agustín también, y encontramos grandes hombres en Estados Unidos, ¿sí?, que han hecho la evangelización, y hoy este evangelio está siendo predicado a nivel mundial, ¿sí?, porque hay muchos pueblos y veredas donde todavía es necesario que llegue la evangelización. Y aquí Pedro, con la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios, está hablándole en medio de donde hay unos grandes dirigentes del poder religioso de la época. El evangelio no lo acaban las redes sociales, el evangelio no lo acaban los ateos. Todo el tiempo ha existido los ateos, todo el tiempo han existido los que se han querido levantar en contra del evangelio, en contra de las iglesias. El mismo Pablo, ¿sí?, más adelante vamos a mirar cómo arrastraba de casa en casa y llevaba para ser muerto. Este evangelio que hoy nosotros enseñamos y que gracias en Colombia, debido a la Constitución del año 1991, sufrió una igualdad, ¿verdad? Las iglesias son iguales ante la ley, ¿sí? Eso lo dice la ley 133 de la libertad religiosa y los decretos reglamentarios que permiten que en Colombia se lleve la evangelización de la palabra de Dios. Entonces, que se están levantando comunidades en contra del evangelio, todo el tiempo se han levantado. Aquí en la Biblia lo vamos a mirar cuando lleguemos a Hechos capítulo 8, cómo se levantó un hombre llamado Pablo y arrastraba de casa en casa matando, ¿sí?, a los que decían seguir a Cristo. Se han levantado miles de personas han muerto y mueren día a día, ¿sí?, en África actualmente, en lo que es Asia. China está levantándose en contra del evangelio, los que siguen la mezquita del Irak, ¿sí?, todo esto, los que siguen a Mahoma, se levantan en contra del poder de Dios, pero no pueden destruir, porque mientras esté el Espíritu Santo de Dios en la tierra y lo tengan los hombres y las mujeres de Dios, no podrán. Se puede levantar en Colombia, se pueden levantar los que están en contra de lo uno y de lo otro y que hablan, ¿sí?, pero no podrán, porque es el poder de Dios. El poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios. Este es un poder en la vida de la persona que se deja llenar del Espíritu Santo del Señor. Entonces, dice en el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, ya sabemos que el vulgo
va al lenguaje popular, al lenguaje vulgar. No se refiere a una mala palabra, sino que eran personas que estaban en un estrato donde no habían podido ir a la universidad. Por lo tanto, su vocabulario no era técnico, pero aún así Dios usaba a esas personas como Pedro y Juan para extender la palabra del Señor. Y la ha usado así. Cuando la persona se deja llenar del Espíritu de Dios, es una persona que el que está hablando es el Espíritu, porque es que está dentro de nosotros el Espíritu Santo del Señor. Pedro había estado al lado del Maestro Jesucristo, quien bajó del Padre. Estuvo 33 años en la tierra y 3 años de ministerio. Instruyó a 12 discípulos como lo habla Juan. Y rodeó de conocimiento, sobre todo en el último y gran diálogo, como lo mirábamos en el Evangelio de Juan. Y allí Pedro estuvo con el Maestro de los Maestros, Jesucristo, el Rey de Gloria, ¿verdad? Y ahora, aparte de eso, ya tenía la presencia y la llenura del Espíritu Santo del Señor, ¿sí? Porque para mí, cuando se fue Cristo, ya Él, antes de irse, les dejó el Espíritu Santo. Yo lo leo, por ejemplo, en Juan, capítulo B, en Juan capítulo 20, Jesús aparece a los discípulos y les da del Espíritu Santo. Mire, eso dice Juan 20. Mire, Juan capítulo 20, verso 22. Dice: y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibid el Espíritu Santo. Y ahí ellos, cuando Jesús ya resucita, le reciben el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús se va y cuando viene el día de Pentecostés son llenos de la gran presencia del Espíritu Santo, que es diferente. Tuvieron una llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Y en un libro que yo leí, en unos estudios, lo explican así. La persona que tiene el Espíritu Santo, lo comparan, es como el vaso, como cuando tú tienes en tu casa un vaso de agua, ¿sí? Entonces tú en un vaso de agua, ¿verdad?, echas allí en ese vaso, no sé, un poquito de agua. Pero si tú sigues echando en ese vaso agua, hay un momento que ese vaso va a rebosar y va a llenar toda esa mesa o ese entorno, lo va a llenar de agua. Así es la persona que tiene el Espíritu Santo del Señor. Hay muchas personas que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero no están llenos del Espíritu Santo del Señor. No están llenos. ¿Sí? Entonces se necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos uno, pero que lo tengamos, somos otro. Una cosa es tenerlo y otra cosa es estar lleno. El lleno es el que da, el lleno es el que derrama el vaso, y los que están alrededor, las otras personas que están alrededor, se mojan, se untan de la llenura del que está aquí. Entonces, aquí está este vaso está súper lleno, y como está súper lleno, derrama agua para esto que está acá y lo llena. Eso más o menos es lo que estaba pasando con la vida de Pedro. Estaba súper lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hizo una gran predicación y se convirtieron miles de personas. Ahora, todo eso está en el capítulo que estamos leyendo, ¿sí? Y bueno, a partir del verso 23, ¿sí? Entonces dice que amenazaron por esa gran señal que había hecho Pedro y Juan, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a orar, ¿sí? Entonces dice en el verso 31, cuando hubieron orado, ¿sí?, el lugar en que estaban congregados,
tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es otra manifestación del Espíritu Santo del Señor. Y es lo que yo siempre he dicho. En una ocasión, una persona se acercó a mí y me dijo que él había sido lleno por el Espíritu Santo y que pues a él le parecía que con una sola llenura era suficiente. Pero yo le estoy mostrando aquí por la Biblia. Acá en Hechos capítulo 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero nuevamente en Hechos capítulo 4 que estamos leyendo hoy, dice que fueron, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es la segunda vez. ¿Sí? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La persona que no está llena del Espíritu Santo del Señor le da pena de hablar de las cosas de Dios. Le da pena de cargar una Biblia. Le da pena que lo digan a la hermana. Mira, ahí va la hermana, mira, ahí va el hermano. Porque no está lleno. Y si le da pena cargar la Biblia, pues le da pena predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces necesitas estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Necesitas estar lleno. Y aquí en mi computador tengo aquí, en este computador tengo todo el estudio del libro de los Hechos. ¿Sí? Con respecto al tema del Espíritu Santo. Yo lo he estudiado un poquito, ¿sí? Tampoco me halago. Un poquito he leído y he anotado todos los textos bíblicos que hablan del Espíritu Santo del Señor. Para mí el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo le llamo Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque es el Espíritu Santo. Aquí cuando el Espíritu Santo llenaba, se predicaba. Y es así. Por eso yo me extraño de esas personas o religiones que rechazan el Espíritu Santo. Yo no soy quien para condenar ni juzgar, ¿sí? Pero para mí, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y los últimos capítulos del Evangelio de Juan, es el Espíritu Santo del Señor que tenemos que tener. Y eso llega a nuestra vida cuando hacemos una oración y invitamos al Espíritu Santo del Señor. Dios llene tu vida de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate, dile: Señor, yo quiero ser lleno de ti, de tu Espíritu, para que haya milagros financieros, milagros familiares, milagros físicos, ¿sí? Para que haya lo extraordinario en nuestro hogar, en nuestra familia, y allí el Espíritu Santo de Dios llene la vida tuya. Seguimos avanzando y enseñando un poco en el libro de los Hechos. Hoy nos correspondió el capítulo 4. Pero te invito, son 28 días, aunque ya llevamos 4, donde tú puedes aprender sobre lo que ha hecho el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y que como lo hizo ayer, lo hizo hoy, lo hará mañana en la vida de aquellos que crean en la llenura del Espíritu Santo. Alegra estar allí. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre del Señor. Sigan leyendo la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es lo más hermoso. Ella misma se explica y es fácil de entenderla. Simplemente tenemos que tener un hábito de leerla. Y eso es lo que busca mi programa. Crear en ti un hábito. Sacar el tiempo. Todo el día haciendo oficio. Entonces saca ese tiempo para ir a la oficina tuya, ahí en el lugar secreto tuyo, y ir y hacer algo para ti a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Chao. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo, si Dios lo permite.